Bueno, vamos a dar inicio a este evento, a esta conferencia magistral que nos impartirá la doctora Franci Chesen López para las y los integrantes del proyecto colectivo y el seminario de la exclusión a la paridad electoral, Historia del voto femenino municipal en Aguascalientes, Colima y Jalisco, 1947 a 2021. Es un gran honor que la biógrafa e historiadora feminista Franci Chesen López imparta la conferencia magistral La Revolución Biográfica Feminista, las lecciones de Guanacaste. Franci Chesen López ha tenido el honor de ser nombrada profesora distinguida de Artes y Ciencias, profesora universitaria de investigación y profesora distinguida del Servicio Académico de la Rectoría y titular de la cátedra Otis A. Singletary en Humanities en la Universidad de Kentucky en Lexington. Obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y su licenciatura en el prestigioso Vassar College. Impartió clases en la Ciudad de México durante 10 años, primero en la UNAM y posteriormente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Continúa colaborando estrechamente con colegas de la Ciudad de México y Oaxaca. Ha sido investigadora visitante tanto en el Instituto de Investigaciones Sociológicas como en el Instituto de Humanidades de la Universidad de Oaxaca. Ha fungido 3 veces como directora del programa de estudios latinoamericanos y fue la primera mujer en presidir el Departamento de Historia de la Universidad de Kentucky. En 2017, la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas, Grecia, le otorgó el título de honoris causa. Su libro From Liberal to Revolutionary Oaxaca, The View from the South, México, 1867-1911, fue galardonado con el premio Thomas McGann al mejor libro publicado sobre historia latinoamericana en 2004, otorgado por el Rocky Mountain Council for Latin American Studies. The American Historical Review lo describió como, y cito, un estudio poderoso y notablemente exhaustivo que será una referencia esencial sobre el tema durante muchos años. La doctora Chesen López escribió la biografía titulada Mujer y Poder en el siglo XIX, la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec, escrita en español y publicada por Penguin Random House y Editorial Taurus en la Ciudad de México en 2020. Y hace unas semanas se entregó las correcciones a la traducción al inglés bajo el título provisional Gender and Power in 19th Century Mexico, The Extraordinary Life of Juana Cata Romero, Cacica of Tehuantepec. En este proyecto colectivo estamos trabajando en un libro que tentativamente se titulará Rostros del Cambio, trayectorias y vivencias que marcaron el camino del sufragio femenino municipal, centrados en las biografías de mujeres electas en los municipios de Aguascalientes. En el proyecto, pues estamos conscientes que la biografía ha sido durante mucho tiempo un género altamente politizado en México y tradicionalmente centrado en figuras políticas masculinas y caudillos revolucionarios. Los roles, la agencia y las contribuciones históricas de las mujeres han permanecido en los márgenes, cuando no ausentes por completo, de las narrativas biográficas dominantes. Por esa razón, es un gran honor para nosotros, nosotras y nosotros, que Franci Chesen López, que emplea el análisis de género y que ha transformado el campo formulando nuevas preguntas y reconfigurando la manera en que se escribe la historia de México, nos imparta esta conferencia. Entonces, pues bueno, te escucharemos con mucha atención y de antemano, muchas gracias. Te cedo la palabra. Y no sé si Carla o Amairani nos van a compartir las fotografías
que nos envió hoy en la mañana Franci. ¿Quién nos ayudará a compartir las fotografías? Yo puedo pedir que cuando los quiero que los muestre. Sí, claro. Ah, sí, ¿tuya? Ok. Yes. Okay. Ay, híjole, ahorita en ese momento empezó los truenos. Pues vamos a ver cómo Ok. va. Muchas gracias, Ujú. Teresa, por esta gran introducción. Estoy muy honrada de estar con ustedes. Primero, agradezco mucho la invitación de las doctora María Teresa Fernández Aceves y doctora Ileana Cristina Gómez Ortega. Es un honor participar con el proyecto colectivo, el seminario de la exclusión a la paridad electoral, historia del voto femenino municipal en Aguascalientes, Colima y Jalisco, 1947 a 2021. Es un proyecto general, ya Tere lo ha compartido conmigo y les felicito muchísimo. Y como siempre, participar con CIESAS. Y lo que era CONACYT ahora se llama, aprendí esto ahorita, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Eso para mí es nuevo. Espero que mis experiencias puedan ser de alguna utilidad para ustedes. Agradezco a todos ustedes que están escuchando, están viendo hoy. Y invito sus comentarios y sus preguntas. Quiero primero mostrar, esto no es un PowerPoint, es una plática, así quiero que vean a Juana Cata primero para que sepa de quién se trata. Esto es ¿está la otra foto? ¿Se puede poner ese primero? ¿El otro? La otra, por cierto. Esa es la primera que tengo de ella y ven que está de muy mal calidad, pero es una foto para mí preciosa porque se ve que es una mujer, fue una mujer muy pobre que vendía cigarritos por las calles de Tehuantepec, ¿no? Fue una vendedora callejera, pero luego se hizo una gran carrera, entonces ahí se ve en este vestido cómo se va ella modernizando, porque ya tiene su vestido victoriano, pero todavía tiene sus trenzas, ¿no? Y eso es importante. Y luego, si se puede mostrar la otra foto, esto ya es una carta ya más madura. No tengo la fecha de ninguna de estas fotos. Entonces, no imagino que ya está más grande en sus 30 y tal vez 40, pero ya el traje de Tehuana, que ella, no voy a hablar de eso hoy, pero ella tuvo mucho impacto sobre el traje. Ok, muy bien, se puede quitar las fotos. Bien. En 1915, una vez que los constitucionalistas habían ocupado el istmo de Tehuantepec, J.C. del Pino escribió una carta a Venustiano Carranza denunciando a los porfiristas en la región. Describió a Juana Catarina Romero, pues mi sujeto, ¿no? Así. Juana Cata Romero, comerciante de Tehuantepec. La verdad es amarga, pero precisa. Esta fue cuartelera y concubina del general Díaz en tiempos de la Santa Guerra de Reforma, cuando éste operó por el Istmo, cuyos ideales traicionó más tarde, querida del tristemente célebre coronel imperialista y traidor Remigio Toledo de Tehuantepec, que fue ayudante de Díaz y después defensor de Maximiliano. Estos dos tránsfugas la hicieron rica a bayonetazos con dinero amasado de lágrimas y sangre. Conste en ese momento, Juana Cata era la mujer más rica de la ciudad, una comerciante internacional, una refinadora de azúcar, de caña de azúcar, y su azúcar había ganado 2 premios internacionales, y cuya empresa, Juana C. Romero y compañía, era la única empresa
de una mujer que tenía la representación del Banco Nacional en el país. Era la cacica de Tehuantepec. Además, fue gran filántropa. Subsidió la construcción del Palacio Municipal, un anexo al mercado, los jardines de Zócalo, una orquesta local, el obispado, el suministro de agua potable, la salud pública en epidemias, y mantuvo 2 escuelas gratis, uno para niños, otro para niñas. Sin embargo, esta carta la rebajó a una mujer pública, atribuyó su éxito a 2 hombres traidores y le acusó de ser agente de la iglesia. Y marcó el error cardenal para una mujer, ser poderosa y ser soberbia. Mientras que esta denuncia no influyó a los constitucionalistas, porque ella, siempre muy hábil políticamente, ya les apoyaba con víveres y fondos, demuestra como una mujer, no importa quién sea, puede ser reducida a su vida sexual. Entonces, entró Juana Cata a la historia como una picante anécdota, una amante pasajera del joven capitán Porfirio Díaz. Hecho que no se ha comprobado. O sea, no sabemos si realmente fueron amantes o no. O amante del imperialista Remigio Toledo, que ella sí admitió ser en un momento. Como escribió Stacy Schiff acerca de una mujer mucho más famosa, cito, recordaremos que Cleopatra se acostó con Julio César y Marco Antonio por muchísimo tiempo, mientras que rápidamente olvidamos lo que ella logró por haberlo hecho, el sostenimiento de un rico y densamente poblado imperio en su ocaso turbulento. Cierra cita. Y Stacy Schiff concluyó, cito, lo personal mata lo político y lo erótico mata todo. Cierra cita. Esa es la moraleja para la memoria de una mujer poderosa en la historia. Pues habiendo encontrado a Juana Cata, al escribir mi libro sobre Oaxaca durante el porfiriato, me prometí regresar a investigar su vida. Mi primer libro fue una biografía política de Vicente Lombardo Toledano, pero entonces yo era muy joven y la única teoría que me interesaba en ese momento era los 70s, era el marxismo. Ahora ya publicado este libro, Mujer y Poder, ¿no?, de Juana Cata, tomé en serio cuestiones de teoría y metodología. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes algunos temas del giro biográfico y de la perspectiva del género que me ayudaron a escribir ese libro. Por ejemplo, las fuentes, la subjetividad, la dimensión de género, la representación y la relación entre la biografía y la microhistoria, o como se llama en México, la historia regional. No es coincidencia que lo que hoy se llama giro biográfico, que es que hay una vez interés nuevo en la biografía, o lo que también se llama la nueva biografía, florece al mismo tiempo que se desarrolla la historia de la mujer y el género. Si en el siglo XIX la historia y la biografía eran la misma cosa para muchos, con el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, los historiadores cambiaron su enfoque hacia las masas y las fuerzas sociales como motores de la historia. Repudiaron a la biografía, tratándola, según David Nassau, como una hijastra no querida, o según Michael Benton, como la Cenicienta. Pero luego, nuevas voces irrumpieron en el escenario histórico mundial a raíz de la independencia de los países anteriormente colonizados y los movimientos de protesta de las décadas 1960 y los 1970. Y al mismo tiempo surgieron las teorías postestructuralistas. Ahora, el rechazo fue hacia las grandes narrativas universales y lineales escritas por hombres blancos. Ya se exigió democratizar y rehumanizar a la historia. Muchas de esas nuevas voces eran de la gente anteriormente considerado sin importancia, sin agencia, sin historia.
No debemos sorprendernos entonces que junto con el auge del giro biográfico y de la historia de la mujer, se desarrolló la nueva microhistoria, porque hay una relación teórica entre ellos, aunque hubo desgraciadamente poco conversación entre ellos, pero había una relación teórica. Ambos descubren lo que la macrohistoria, las grandes narrativas, han ocultado por siglos. No solo investigan las vidas diarias de esas personas supuestamente sin importancia, sino que esclarecen eventos y procesos históricos invisibles a las grandes narrativas. No solo no son estudios miopes, eso siempre ha sido la crítica de la historia local, ¿no? De que son miopes, que no ven más allá de su pueblo. Ahora la nueva microhistoria no es así, sino que según el finlandés Matti Palonen, cito, la nueva microhistoria supone que los fenómenos de nivel macro están también presentes en los eventos iluminados por la microhistoria. De otro modo, todo el proyecto de la microhistoria sería inútil, si era así. Para eso sirve también la biografía. Entonces me surgió una pregunta. Yo trabajo por preguntas. Siempre me hago preguntas, yo me los hago a mí misma y para que yo reflexione y luego también se los planteo a mis lectores, que ellos piensen, porque yo no pienso que yo tengo toda la razón ni toda la verdad. Bueno, mi pregunta era, ¿qué es lo que nos puede enseñar acerca de la historia de México, la vida de una empresaria en una ciudad pequeña y periférica durante el siglo XIX? Pues mi respuesta es mucho. Reveló los distintos y significantes papeles que una mujer pudiera realizar dentro del proceso de la modernización del país, la construcción nacional y el desarrollo del capitalismo. Al aliarse con la política del orden y progreso, Guanacato logró ampliar su espacio de actuación para surgir como un agente en estos procesos. Además, su trayectoria cuestiona creencias respecto a los límites de acción de la mujer y demuestra el caso de una mujer. Tal vez ella sea excepcional en todo lo que hizo, pero no en todos sus ámbitos. Demuestra el caso de una mujer, tal vez excepcional, que pudo ejercer el poder en una época en que la mujer no pudo votar ni ocupar un cargo, y cómo su ejercicio del poder impactó la vida de sus paisanos. Al mismo tiempo, ilustra cómo se desenvolvieron estos procesos en una región aislada del centro, pero que estaba en la mira internacional por el interés de construir una conexión interoceánica. Sin embargo, esas revelaciones no son perceptibles a nivel macro, sino que solo se vuelven visibles a través de la nueva biografía, la nueva microhistoria. Pero para empezar, se necesita fuentes. ¿Dónde encontrarlas? Si la mujer, supone que estamos haciendo la biografía de una mujer del siglo XIX, ¿no? Si la mujer ha dejado un archivo personal, pues tiene suerte, pero es la excepción, las mujeres del siglo XIX, ¿no? Aunque encontré bastantes datos en archivos, sobre todo el archivo de notarías de Oaxaca fue muy rica, el archivo del Estado, el archivo judicial, en periódicos viejos, muy interesante, en narraciones de viajeros, nunca apareció un archivo personal. Parece que fue destruido en la inundación que tuvo Tehuantepec en 1944. Fue terrible esa. Solo hay 4 o 5 cartas de la correspondencia entre Guanacato y Porfirio Díaz en la colección Porfirio Díaz en la Universidad Iberoamericana. Son sobre negocios o políticos, ya nada personal. Su sobrina bisnieta, doña Juanita Moreno Romero, que tuve la suerte de tener una entrevista con ella antes que falleció. La entrevista que tuve fue en 1996 y ni sabía en ese momento, estaba trabajando en Tehuantepec sobre Oaxaca en el Porfiriato, pero supe que esa persona era importante, ya tenía conocimiento de Guanacato y una amiga me logró una entrevista con
con ella, pero en ese momento nunca me imaginé que iba a escribir un libro sobre la vida de Guanacaste. En fin, en esa entrevista ella me dijo que Guanacaste había mandado a quemar sus cartas, así no había cartas. Entonces no tuve acceso a su voz personal, un elemento considerado fundamental por los del giro biográfico. Luego, en esa misma entrevista con doña Juanita, topé con otro problema que puede enfrentar un biógrafo. O biógrafo. Doña Juanita era una dama elegante de pelo blanco que vivía entonces en el chalet francés que había construido Guanacaste. Ella me dijo que los padres de Guanacaste eran María Clara Josefa Romero, que sí sabía, y José Inés Romero. Cuando ingenuamente en ese momento le pregunté por qué el mismo apellido entre los padres, y me dijo, hubo muchos Romeros en el barrio pobre de Jalisco donde nació Guanacaste. Pues publiqué ese dato en mi primer articulito sobre Guanacaste. No se me ocurrió que esa dama tan elegante de pelo blanco me iba a mentir. Pero luego la genealogista local, Rosa Mimiaga, me corrigió en una revista señalando que eso era imposible porque José Inés había nacido 5 años después de Guanacaste. No iba a ser su papá. Luego, el cronista de la ciudad, César Rojas Petris, me mostró la fotocopia de la página del registro de bautizos de noviembre de 1837, donde el cura escribió: bauticé solemnemente a Juana Catarina Ladina de 3 días, hija de padres no conocidos. Conste, hasta la fecha nadie sabe quién fue el padre de Guanacaste. Sí sabemos que fue su madre, fue esta Josefa Romero, pero el padre no. Así me di con ese segundo problema. Tratar con la familia de una persona famosa es un campo minado. Con tal de tapar hechos desagradables, la gente miente, inventa, adorna y te mandan por lo que Hermione Lee, la biógrafa de Virginia Woolf y Jane Austen, ha llamado las pistas falsas. Pero no hay mal que por bien no venga. Al descubrir esta pista falsa, me topé con lo que Virginia Woolf llamó, cito, el hecho creativo, el hecho fértil, el hecho que sugiere y engendra, ¿cierto? El nacimiento ilegítimo de Guanacaste, el secreto familiar que doña Juanita todavía tenía que ocultar 160 años después en la entrevista conmigo, con la invención del nombre de un padre para su tía abuela. Pues para mí ese dato, su nacimiento ilegítimo, resultó ser una clave para explicar el anhelo de Guanacaste de ganar respeto, de destacar en la sociedad peruana. Recuerda, ella era vendedora ambulante, ¿no? Así empezó. No obstante, seguía el problema de la falta de fuentes. Como subrayaron los franceses, los historiadores franceses, Georges Duby y Michel Perrault, lo que se conoce de las mujeres ha sido, cito, filtrado por la mirada de los hombres, quienes tenían las riendas del poder, definían la memoria oficial y controlaban los archivos públicos, cierra cita. Ellos representaban las mujeres, esos hombres, con estereotipos, mientras que ellas rara vez podían contar sus propias historias. Pero mientras que yo encontraba muchas opiniones masculinas sobre Guanacaste, faltaba su propia voz. ¿Cómo resolver eso? Pues la nueva biografía proporcionó una metodología original, la cultura material. Otra vez, según Duby y Perrault, cito, la memoria de la mujer con frecuencia ha sido preservado en la forma de objetos, un colgante, un anillo, un misal, una sombrilla, una pieza de un ajuar, un vestido o cualquier de otros cientos de tesoros escondidos en un ático o closet, cierra cita. Así las posesiones de uno revelan mucho sobre su personalidad. Rastrear la cultura material resultó, para mí,
ser una beta muy rica para entender a mi personaje. Pero Juana Cata llegó a ser gran admiradora de la modernidad y se transformó a sí misma en una mujer moderna, porque la jovencita andaba de Nagua y Huipil, ¿no? Viajaba a la Ciudad de México, a los Estados Unidos, a Europa, donde investigó y compró nuevas telas y mercancías para vender en su tienda. Cambió su enagua y huipil para vestidos victorianos y sus trenzas para el pelo recogido en un moño. Su fascinación con la modernidad se reveló también en la maquinaria alemana y norteamericana que importaba para su ingenio y los vinos franceses y cervezas norteamericanas que servían en su mesa. Pero el colmo fue el chalet estilo francés que construyó en medio de la arquitectura colonial de Tehuantepec con muebles Chippendale y Luis XV y sus copas de baccarat. Todo esto reveló las aspiraciones sociales de Juana Cata, quien había nacido pobre. El chalet fue su obra maestra, el símbolo de la identidad de clase a que ella aspiraba. Pero tal vez tenía razón el antropólogo Miguel Covarrubias cuando quejó que el chalet no solo rompió lamentablemente con la unidad arquitectónica de Tehuantepec, sino que fue construido, según él, en sus palabras, en su afán de demostrar su superioridad ante el resto de los habitantes del pueblo. Cierra cita. A la sazón, el estudio de la cultura material me dio una pista para especular sobre su subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? ¿Por qué los biógrafos lo debaten? Ya está muy de moda la subjetividad. En su biografía del pintor Pepe Zúñiga, Marique Von definió la subjetividad como el sentido que una persona tiene de sí mismo y del mundo a su alrededor. Su ser cognitivo, activo, sensible y consciente. Esa es su definición. Por eso, Mila Davasant anima a los biógrafos, gran biógrafa ella, anima a los biógrafos a meterse bajo la piel del biografiado para entender las facetas de su personalidad. Era así. Pues Von hizo muchas entrevistas con su pintor y Vasant tenía las cartas y los poemas de Laura Méndez de Cuenca. Ellas tenían las fuentes. En contraste, en oposición, podría decir, algunos biógrafos influidos por el postestructuralismo no creen que entender la subjetividad es posible, porque ven la identidad como múltiple e inestable. Para ellas, solo se puede considerar lo que se llaman el self-fashioning, la autofabricación, la performatividad del sujeto. Privilegian la actuación de una vida, no la vida interior. Ese es el problema. ¿Qué es una biografía? ¿La vida interior o la vida exterior? O ambos, tal vez, ¿verdad? Las autoras de The New Biography Performing Femininity in 19th Century France, editado por Joanne Burr Margadant, estudiaron cómo sus sujetos, sus mujeres, se esforzaron por crear, cito, un ser legible para sí mismo y para el público, para alcanzar sus metas sociales. Entonces, es lo exterior. Así, mientras que unos creen que solo se puede analizar los discursos y la actuación, otros biógrafos todavía tienen fe en la experiencia, en la agencia y la posibilidad de adentrar en la subjetividad. En mi caso, Juana Cata fue una mujer de acción, no de la pluma. Así que tuve que acercarla a través del concepto de self-fashioning, ver cómo ella transformó a sí misma en una mujer moderna. Resultó una metodología muy sugerente. O sea, para mí, un poco de los dos, de ver cómo era su cultura material, esa afán que tenía de ser una mujer moderna y sobresalir en la sociedad, pues nos cuenta un poco de qué pensaba, qué era su subjetividad. Eso pienso yo.
Cierto era que ella no poseía el honor de una mujer decente. Era ilegítima y sus amoríos eran de conocimiento común y nunca se casó, pues que lo hubiera borrado todo eso. El análisis de su actuación y su cultura material nos permite reflexionar sobre su subjetividad. Su evidente deseo de respeto y prestigio, de ser reconocido como gente decente, de borrar las manchas de su juventud. De que quiso destacar y ser reconocida, no hay duda. Construyó la única casa moderna de 2 pisos, la única casa de 2 pisos en la ciudad, y luego mandó a construir un mausoleo enorme en el Campo Santo. Realmente es por arriba de todos los otros tumbas de los teólogos, ¿verdad? Sin dudar de su fe religiosa, su gran generosidad con la iglesia y su espléndida filantropía, esos ayudaron a opacar sus faltas, que por una mujer siempre pesan mucho más que para un hombre. Así ella tomó en serio rehacer su imagen pública, pero nunca escapaba de su condición de ser mujer. Entonces, ¿cómo entra la dimensión de género en la escritura de la biografía? Las biografías tradicionales raras veces contemplaban la cuestión de género como un factor significante. Al centrarse en la vida pública de los hombres, que eran casi todas las biografías del antes, de que se acuerdan, estoy en el siglo XIX, la biografía no ponía mucha atención a su vida privada. Pero para escribir la vida de una mujer resulta imprescindible examinar su vida doméstica. Y más que se exploraba esa vida privada, más se observaba, los biógrafos y biógrafos, que la interacción entre la esfera privada y pública. Entonces, como observó Barbara Kane, famosa biógrafa australiana, el mundo doméstico de la familia dejó de ser irrelevante históricamente. Y ahora es tema de muchas biografías de hombres. O sea, las biografías de las mujeres en los últimos 30, 40 años han impactado mucho cómo se escriben las biografías de los hombres, ¿no? Por eso, Blanche Wiesen Cook, brillante biógrafa de Eleanor Roosevelt, estimó que fueron, cito, las feministas quienes efectuaron una revolución en la biografía. De eso mi título, ¿no? Planteamos preguntas diferentes y distinguimos otros problemas. Y además, tomamos en serio asuntos de lujuria y pasión. Era así. Ana Lidia García subrayó algo semejante, que hay que plantear las preguntas que, cito, hacen visibles las mujeres como sujetos históricos. Entonces nos toca hacer otras preguntas y plantear otras preguntas. Y como han demostrado muchas biografías de mujeres, cito, cuando el sujeto es una mujer, la cuestión de género vuelve al centro del análisis. Esto viene de un libro ya clásico que se llama The Challenge of Feminist Biography, de 1992. Para Guanacaste su condición de mujer era ineludible, ¿no? En el México patriarcal del siglo XIX. Y por cierto, como una nota al pie, el famoso matriarcado ismeño es otro mito. ¿Cómo alcanzar el poder político cuando este era por definición masculino? Como notó Kay Ferris, la vida de una mujer se moldeaba de manera distinta del hombre. Entonces, la narrativa tenía que representar esas diferencias. Por eso, el camino de Guanacaste tenía que ser otro para alcanzar el poder. Combinó varios medios para encumbrarse. Claro, se alió con el régimen de orden y progreso y avanzó sus políticas en la ciudad. Tenía palancas fuertes, eso sí, Porfirio Díaz, que era su amigo desde que conocieran jovencitos. El arzobispo Quilo, que también de Oaxaca, que era muy poderoso, muy amigo de Díaz. Y el poderoso diputado ismeño Rosendo Pineda,
que hace falta una biografía de Pineda, porque era una eminencia gris como diputado y como consejero de Díaz. Ella dirigía su propia camarilla de comerciantes y profesionales católicos, rivales del grupo opositor de comerciantes españoles. Y los españoles y los alemanes controlaban el comercio en Tehuantepec hasta que ella empezó a fortalecerse. Pero la clave fue la acumulación no solo de capital económico, que llegó a ser muy rica, sino que también de capital social y cultural. Aquí la teoría de Pierre Bourdieu me ayudó para comprender su práctica. Para él, el capital económico, el capital material, puede ser transubstanciado en formas simbólicas de capital inmaterial, el capital social y cultural. Por ejemplo, él concibió el capital social como resultado de una, cito, red de relaciones que es el producto de estrategias individuales o colectivas de inversión, consciente o inconscientemente, apuntados a establecer o reproducir relaciones sociales que se pueden usar en el corto o largo plazo. Entonces uno ella estableció una gran red de relaciones sociales y fue muy generosa, súper generosa. Entonces eso luego se pudo echar mano de esas influencias. Al invertir su capital económico en la construcción de edificios públicos y de la iglesia, en el suministro de agua potable, en la salud pública, en el mantenimiento de las 2 escuelas, etc., Guanacaste captó ese capital social y cultural. Le ganó muchos clientes y partidarios. Ella logró lo que hoy se conoce como soft power. Es una cosa que ustedes están viendo en el proyecto, ¿no? Como las mujeres han acumulado ese, no sé cómo se dice en español, poder suave o ¿quién sabe cómo Sí, será? suave o blando, no sé, ¿verdad? Pero Hay que encontrarle. Que luego ese soft power se tradujo en poder político. Por eso también ella ganó el odio de los liberales anticlericales tejuanos, partidarios del licenciado Apolinar Márquez, conocido como Don Puli, quien le llevaba la vida de cuadritos a Guanacaste. Él y sus amigos editaban el único periódico en la ciudad, el Eco del Istmo. Cuidando de no usar su nombre, nunca cansaron de criticarla. Pero todo el mundo sabía de quién se trataba cuando hablaban de la déspota o de la monarca. Sencillamente era inadmisible que una mujer tuviera poder más que fuera ambiciosa. Porque mientras la ambición en un hombre era admirable, en una mujer era perversa. Esto nos lleva al problema de la representación de las mujeres en la historia. El poder de definir, de representar, sobre todo a través de estereotipos y dicotomías, es un arma fundamental de la dominación. Y ahí se descubre cómo se construyen las relaciones desiguales de poder. Precisamente la relación entre género y poder se revela a través de los estereotipos que buscan trivializar y anular la obra de la mujer activa y emprendedora como Guanacaste. A la biógrafa le toca descifrar ese lenguaje de género, porque transmite mensajes muy poderosos que definen el comportamiento aceptable e inaceptable de una persona. A Guanacaste le han representado de varias maneras. Hice un artículo sobre esto precisamente. La han representado como la madre, la gran benefactora de la ciudad, como la joven enamorada que hace todo por el amor, como la femme fatal, lujuriosa y manipuladora, bruja, prostituta. ¿Te acuerdas al principio? La concubina de Díaz. Y la despótica y ávara vieja matriarca. Nos recuerda Linda Wagner Martin que la trampa del estereotipo
es que cada rol que hace una mujer en la sociedad viene, cito, completo con su propio juego de estereotipos. Si era así. Un ejemplo. Durante la Guerra de Reforma, Juana Cata fue una vendedora ambulante de cigarrillos por las calles y cuarteles de Tehuantepec, una ocupación que le permitió servir como espía para los liberales. En ese momento, Porfirio Díaz era el joven jefe político y es cuando se inició su amistad, porque ella le sirvió, él tenía servicio secreto y ella era miembro. ¿Sí? Una amistad que duró por todas sus vidas, hasta se escribían en el exilio. Y dio lugar al mito de su amor eterno, ¿no? Por cierto, la información que ella le surtió ayudó a Porfirio a ganar varias batallas que él nunca, pues, no reconoció hasta 1907. En 1994, Televisa presentó la telenovela biográfica de Porfirio Díaz, El vuelo del águila. Escrito por Enrique Krause, la joven ismeña Salma Hayek hizo el papel de Juana Cata. La telenovela la representa como una joven enamorada que se mete de espía por amor. Hayek aparece como la exótica tehuana agresora sexual quien de noche seduce a Porfirio. También se la representa como hechicera quien embruja a los hombres. En vez de la atrevida espía liberal que arriesgaba su vida, ¿no? La telenovela la trivializa, aparece como una guapa y chismosa indígena de poco moral, vendedora ambulante de listones, no de cigarros. Para desenredar los elementos de esa representación, no es suficiente solo la perspectiva de género. Joanne Meyerowitz nos aconseja desenmascarar cómo opera el lenguaje para, cito, construir y sostener las jerarquías políticas y sociales. Cierra cita. No solo de género, pero también de raza, clase, región, política, nación y imperio. En la telenovela y en otros lugares, se retrata a Juana Cata, quien era morena, clara y mestiza como indígena, siempre en traje de tehuana y que emplea sus artimañas sexuales para atrapar y manipular a los hombres. Ese estereotipo viene acompañado con la noción de que el poder de una mujer es antinatural, que ella solamente lo obtiene por medio del manejo de artes sobrenaturales. Right? Por tanto, se le acusa de brujería, que nos recuerda el caso de Doña Bárbara en esa novela clásica, ¿no? Entonces, aquí se ve que el género es un elemento dentro de un tejido de factores y no opera por sí solo. Se entrelaza con varios otros aspectos de raza, ¿no? Porque siempre se le representa como indígena y medio problemática, ¿no? Etnicidad, clase social y edad, entre otros, que se constituyen mutuamente en proceso que ahora se designa la interseccionalidad, que tenemos que tener siempre consciente. Ok. Conclusiones. Los biógrafos holandeses Hans Render, Winnie de Haan y Jan Hartsma enfatizaron, cito, tomar el giro biográfico nos ayuda a encontrar no solo nuevos datos e información objetiva acerca de nuestro pasado, sino también contribuyen a la evaluación, apreciación y también la corrección y reconfiguración plausible de las narrativas e interpretaciones establecidas en el pasado. Nigel Hamilton también concibe la biografía hoy como correctiva y subraya la intención, el propósito de los biógrafos y su voluntad de retar los mitos imperantes. Entonces, ¿cuáles son para mí algunas de las lecciones metodológicas de mi investigación de la vida de Juana C. Romero? Bueno, primero, para hacer la biografía de una mujer hay que poner mucha atención a la representación, cómo se usa el lenguaje de poder y las trampas del estereotipo para describirla. Vimos cómo Juana Cata fue definida y trivializada y reducida desde un principio por su vida amorosa con tal de opacar su obra.
No, si alguien, yo digo, estoy trabajando sobre Guanacaste y hace años decía la gente, sí, la amante de Díaz. En vez de saber la gran obra que ella realmente hizo. Bueno, segundo, de esos no están en ningún orden. Hay que cuidarse de las pistas falsas en las fuentes y buscar el hecho fértil. Siempre hay un hecho que es una clave. Estar atento a cómo una mujer se representa a sí misma, no solo como es representada. Su subjetividad, si tú crees que es posible. Si no hay escritos, pues a través del estudio de su cultura material. Otro que es fundamental tomar en cuenta la perspectiva de género, la interacción entre lo personal y lo político y la interseccionalidad de distintos factores como clase social, etnicidad, raza, edad, lugar, región, ¿no? Para analizar sus experiencias y la posición de un sujeto en la sociedad. Y tenía una parte aquí también de contexto, pero lo saqué porque no quería hablar para demasiado tiempo. Otro, reconocer que la vida de una mujer transcurre de manera distinta de los hombres. Así, la narrativa tiene que representar esa diferencia. Como la política, la riqueza fue el camino del poder para el hombre, para Guanacaste no tenía camino político para ascenderse en los puestos. Para ella fue la acumulación de ese capital económico y para acumular ese soft power de capital social y cultural que le ayudó a conseguir muchos partidarios que luego ella utilizó para tener político. Es indiscutible que la microhistoria y la biografía descubren lo que la macrohistoria, las grandes narrativas, encubren y hacen invisible. Al reducir la escala de observación, la microhistoria facilita el cuestionamiento de nuestro entendimiento de los procesos históricos mismos. O sea, es en el nivel de la localidad, en el nivel aquí en una ciudad de provincia, donde vemos cómo esos procesos toman lugar. Y si no lo vemos allí, no logramos percibir lo que está realmente pasando. Que la construcción de la nación es un proceso profundamente influido por ideologías de género sexual, que se construyen las naciones a través de discursos altamente mediados por el género, con tal de excluir las mujeres y las indígenas también. Es precisamente a través, ya al final, de la articulación de la microhistoria como biografía que se logra esclarecer cómo se realizan esos grandes procesos, el desarrollo del capitalismo, la modernización y la construcción nacional en la práctica, y se logra captar y vislumbrar la actuación de las mujeres en esos procesos. Entonces ahí es donde vemos a las mujeres, no a nivel nacional, en el siglo XIX, por supuesto. Es innegable que la obra de Juana Cata en la construcción de la infraestructura, que no he hablado de eso, pero está en el libro, y obras públicas, las reformas educativas, urbanas y de salud pública, en la transformación del traje ismeño y en la creación de la identidad regional y nacional, formó parte integrante de la construcción nacional, la formación del México moderno. Pero no se logra dilucidar esa realidad, el papel de la mujer en la modernización del país hasta que se cambie la perspectiva del macro al micro y hasta que se humaniza y democratiza la historia. Esas son para mí algunas de las lecciones de habiendo escrito la biografía de Juana Catarina Romero. Muchas gracias. Excelente, Franci, excelente, ¿no? Entonces aquí un aplauso. Sí, excelente, excelente. Bueno, vamos a abrir a preguntas. A ver, vamos.
No sé si, a ver, allá... Mayrani ya tiene la mano levantada. A Mayrani tiene la mano levantada. A Mayrani, ¿nos vas a leer los comentarios si es que hay preguntas? O quienes estén aquí ahorita presentes. A ver, bueno, a ver, a Mayrani. A ver, te doy la palabra y... Por el momento no hay comentarios en el chat, pero le quería dar las gracias, doctora. Se me hizo muy interesante. Yo apenas estoy empezando con la doctora Teresa, así que me sirve bastante. Este, no encontraba una palabra para reflejar cómo es esta forma en la que el trabajo que hacen dentro de sus propias comunidades les ayuda a, pues, a ganar el apoyo y el respaldo de la comunidad, y creo que es un buen término el de soft power. Yo creo que, no sé, ¿tendrá algún texto o algo que pueda ahondar en eso? Porque sí soy muy consciente de los textos de Bourdieu, pero no tenía en consideración lo de soft power y me interesa mucho. Bueno, el soft power no es de Bourdieu, es de un señor que se llama Joseph Nye, y él lo desarrolló en un contexto totalmente distinto. La idea de soft power se desarrolló en las relaciones internacionales, en que hay el hard power de armas, ¿no? Y de guerra y de política, pero también hay un soft power de cómo los países atraen a otros, la buena amistad de otros países por darles ayuda económica, social, por darles ayuda médica, precisamente lo que ha cortado Estados Unidos en este momento, lo que Trump ha destrozado, todo la ayuda de HIV, ¿cómo se dice? Sí, Para África, o sea, realmente esto es un tipo de poder que atrae a la gente por las obras buenas, ¿no? Entonces, el soft power de mujeres es como ser maestra, ¿no? Lo que es tratar a sus estudiantes, es enfermeras, es ser abogadas, es ese tipo de trabajo que no es directamente hard power, ¿no? Entonces, esa teoría lo desarrolló Joseph Nye, y luego todo el mundo la agarró, bueno, todo el mundo, mucha gente lo agarró. Yo puedo mandar a la doctora María Teresa y la obra de él, y luego no hay mucho escrito sobre eso, lo ha referido a eso Mary Kay Vaughan, pero hace falta que se estudie más lo que es el soft power entre las mujeres. Muy bien, muchas gracias a Mayrani. Mayrani es estudiante de sociología en la Universidad de Guadalajara a nivel licenciatura. Y Giselle levantó la mano, te doy la palabra, Giselle. Muchas gracias. Gracias por esta enriquecedora charla. Realmente nos hace crecer. Estoy un poquito ronca. Una disculpa. No sé si se me escucha. Sí. Muy bien. Gracias, por su disertación. Yo le preguntaría, cuando nos habla de estos distintos cuestionamientos que debemos hacer, en este caso a las mujeres, por ejemplo, hablábamos que había que retomar problemáticas de las mujeres, por ejemplo, que usted retomaba la lujuria, este tipo de preguntas para hacerlas visibles, o sea, ¿qué cuestionamientos podemos realizar y ubicarlos en el tiempo, o sea, en el tiempo presente? Y también esta cultura material, ¿cómo podríamos rastrearla, en nuestros tiempos? Buena pregunta. Claro, yo soy historiadora del siglo XIX, y ahí hasta como la revolución y cuando termina la revolución, pero eso sí, la doctora María Teresa ha hecho eso en sus estudios. ¿Recuerdan cómo se llama el del álbum? Esa señora del álbum que tú encontraste, su álbum de fotos y todo eso, como un álbum de fotos de alguien
te contará mucho de la vida de una persona. Ustedes están estudiando las mujeres hoy en día, ¿no? Que buscaban impactar sus pueblos, sus ciudades, y van a estudiar su historia, su cultura, su educación, su matrimonio, su relación con sus hijos, pero también cómo se viste, ¿no? Cómo, cuáles son los temas, ¿no? Que a ellas les interesa. Por ejemplo, si se preocupa mucho cómo está la educación en su pueblo, pues es una cuestión de ella está abarcando al futuro de los niños. Entonces, hay que estudiar eso, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere que se da a la escuela? ¿Qué tipo de objeto? Entonces, esto sí se puede utilizar la cultura material cuando uno está acercando mucho al personaje, ¿verdad? Ya cuando se está estudiando las mujeres colectivas, eso está más difícil. Entonces, sí se puede aplicar, pero en ciertos casos, ¿no? Lo que sí es muy importante aplicar es el análisis del discurso, ¿verdad? De ellas, qué es lo que ellos dicen, qué palabras usan y se repiten, y cómo la prensa, los medios masivos hablan de ella, con qué palabras hablan de ella, con qué frases, cómo las retratan, cómo las representan. Ese sí es muy importante. No sé si le contesté la pregunta. Y muchas gracias. ¿Alguna referencia que nos sugiera también si nos la hace llegar? Pues sí, pues hay De muchísimos. cultura material. De cultura material, pues hay un artículo, pues están en inglés, los que yo conozco están en inglés, pero la escritora que es mi ídolo es una señora que se llama Leora Auslander. 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 Leora Auslander tiene un artículo, lo puedo compartir también con la doctora. Y ella explica cómo los objetos pueden ser agentes en la historia. Es un artículo en inglés fascinante, que los objetos de uno tienen una gran importancia. Es muy bonito también entonces para Juana Cata, todo eso de volverse moderna, sus muebles, ¿no? sus platos, su vestido, es muy importante para ella para decir, mira, yo soy yo soy esa mujer moderna y quiero modernizar mi pueblo, quiero modernizar a Tehuantepec. Y yo pongo mi dinero, no digo que lo hagan, sino que yo lo hago. Realmente invirtió una cantidad, no había manera de saber cuánto. Nunca tuvo hijos, adoptó uno, pero nunca tuvo su propio. ¿Cuánto había invertido en su ciudad para modernizar? Entonces, ella se modernizó a sí misma con esos objetos y luego se trató de modernizar a su ciudad. Compuso el Camposanto, compuso los parques, mandó a construir el kiosco, trajo medicina y doctores en epidemias. O sea, realmente hizo tuvo 2 escuelas, muy católica ella siempre, pero modernizó. Entonces, esos objetos ella usó para realizar su obra. Entonces, sería la obra de Leora Auslander. Muchas gracias. Sí, sí, creo que yo también tengo algo de ella, ¿verdad? A esta Leora Auslander, y o es la esposa de William Sewell, ¿verdad? Ahí en la Universidad de Chicago. Ujú. Y yo creo también que las cuentas digitales, ¿verdad? Del Facebook, el Instagram, el Twitter,
o la hora X, ¿verdad? Pues son otras fuentes para ver cómo el self-fashioning, como decía Franci, ¿verdad? Cómo se representan ellas mismas, ¿verdad? Se autoconstruyen, ¿no? No, es un buen punto, ¿no? Que no solamente lo cultural, pero lo digital hoy en día, ¿no? Ujú. Sí, sí, para los casos más recientes, ¿no? Dentro del proyecto, pues esa es una fuente, ¿no? Las redes digitales. Y claro, hay casos como la primera presidenta que está estudiando ILE, de la primera presidenta municipal, que pues no hay muchas fuentes, ¿no? Y eso fue en el 61. Sí. Pero... Sí, respecto a eso, me quedé pensando con lo que la doctora Franci comentaba sobre, pues está bien todas las personas que hacen biografías cuando hay cartas, cuando hay fuentes, cuando hay entrevistas, pero ¿qué pasa cuando no lo hay? Entonces, a mí me ha tocado encontrarme casos así, entonces, ¿cómo uno reconstruye ese rompecabezas de una vida, pero a partir de otros datos y generalmente son a partir de las representaciones de otras personas y de los medios, ¿no? De ellas se pierde. Entonces, solo quedan fotografías, por ejemplo. Entonces, quizá a través de la cultura material de cómo ella se representa, puede uno sacar algo, ¿no? Y de lo que se le recuerda de ellas. O sea, ¿qué foto, si le piden los medios una foto, qué foto escoge ella? Sí, que, Fotografías guardadas por sus familiares. Esas son las únicas cosas que quedan materiales de ella. Ujú. y hay que leer siempre entre líneas, ¿no? Cuando está leyendo los medios masivos, que son por lo general escritos por hombres, hay que leer entre líneas. Ujú. Muy bien. Bueno, a ver, seguimos conversando con Franci, a ver quién levanta. Marce, ¿tú levantaste la mano? Sí, adelante. La verdad no la levanté yo, la levantó Michelle, pero le gano para preguntar rápido. Franci, muchísimo gusto saludarte, qué gusto escucharte, me encanta sobre todo esta visión teórica, porque nos estás hablando de todo ese trabajo que hiciste para la biografía, pero los puntos clave, ¿verdad? De dónde estaban tus preguntas y bueno, me ha encantado. Y me hizo pensar mucho, por ejemplo, en la mujer que vamos nosotros a escribir acá en Aguascalientes, que fue presidenta municipal, porque a la hora que pensé en las fotografías que tenemos de ella, es un fotógrafo varón, el que hizo 40,000 fotografías de todo lo que sucedía en el estado, y ahí están las de las mujeres, pero es la visión de él. Y por otro lado, la presidenta municipal es una mujer que siempre se viste de vestido o de falda, siempre con un taconcito muy pequeño, una bolsita, su collar, así muy... Ella siempre está tratando de mantener una imagen como de, un poco como de una señora, como cumpliendo las reglas que socialmente en 1958 le estaba marcando socialmente Aguascalientes, ¿no? Una ciudad de provincia. Entonces, muchísimas gracias. Toda esta reflexión que nos haces, pienso que a todos a todos y a todas nos va a permitir mirar diferente a las mujeres en la política en México, desde esta mirada de cómo se representa a sí misma y cómo la ven, porque la mayoría de las nuestras están en los periódicos. Pero sí, muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta por allá. Gracias, Tere, por conseguir esto tan bonito. Muchas gracias, Marce. Michelle Mendoza, y si puedes prender tu cámara, estaría muy bien. Por Hola, favor. hola, buenos días. La cámara tengo un problema, pero es que si la prendo empieza a fallar mi internet. Entonces, una disculpa por eso, pero igual quería, como todas, agradecer la charla. Creo que es muy enriquecedora. De mi parte, bueno, yo estoy tratando desde hace unos meses de adentrarme más como a la cuestión teórica y metodológica de lo que emplea la perspectiva de género, sobre todo porque en mi caso,
pues las investigaciones o los trabajos que he hecho pues han ido rumbo a eso, ¿no? A las mujeres y en mi caso, algo que sigue confundiéndome un poco y no sé si me podría como aconsejar, es esta cuestión de la representación, porque si bien hasta hace unos meses, yo lo entendía como un simple concepto útil y que se podía usar con bastante, como, pues, no sé, facilidad tal vez, pero aconsejada por una maestra, me dijo que había que utilizar a la representación como un concepto para precisamente procurar contestar preguntas de investigación. Entonces, si bien ya nos habló de la cultura material, pero no sé si me pueda como ahondar un poquito más sobre esto de la representación y cómo, pues, ligarlo a esta pregunta que hizo de lo de cómo emplear el lenguaje para, pues, describir a estas mujeres. Michelle, muchas gracias por tu pregunta, pero dile a Franci que qué estás estudiando y qué nivel para que entienda un poco más la pregunta que le haces, Ah, ¿verdad? Las personas que hablen, pues también digan si son parte del proyecto o no, ¿verdad? Para que Franci, o sea, se contextualice quién es. sí, Muchas gracias. sí. Bueno, estoy en noveno de la licenciatura de Historia. Estoy pues en este proceso de la tesis y bueno, como me gusta mucho el cine y me gusta mucho la perspectiva de género, estoy tratando de llevar a cabo una investigación sobre la representación de las mujeres en el cine de oro mexicano. Está más largo el título porque quiero abordar ay, se me fue el apellido, pero a un director de cine mexicano en esas épocas, Fernando de la Fuente, creo. Y me interesa mucho, pues precisamente abordar la representación de las mujeres. E hice mi pregunta con la intención de que, pues, resolver más el aspecto teórico y metodológico de mi investigación, porque hasta el momento estoy un poco, pues, perdida, ¿no? Oh, ok, bueno, lo primero que te digo es que te pones a leer a Julia Tuñón, que ha escrito Ah, sí, mucho sobre ese su tema, ¿no? Y es pionera de la historia de la mujer y el manejo de género en México. Tiene brillantes obras. Claro, es muy amiga mía, entonces soy muy prejuiciada, pero de todas maneras, ella es la que ha escrito mucho del cine de oro de Fernando de Fuentes. Okay. Me parece bonito que estudias cómo él en su cine presenta a la mujer, ¿no? Escoger un director. Entonces, tú tienes que ver cómo está representándolo visiblemente, ¿no? En, en, es- en los diferentes momentos de la película, qué ángulo escoge, qué es lo que, en qué parte centra. ¿Conoces el libro, ya me voy de Berger sobre... Aquí está a la mano. Y hay otro libro que enorme libro que se llama Representación. ok. Desgraciadamente, mi biografía, mi bibliografía es mucho en inglés, pero este libro es clave. Ay, no se ve. Se llama Ways of Seeing by John Berger. Maneras de ver, no sé, estoy seguro que debe ser traducido porque es un clásico y es la visión de the male gaze, ¿no? La visión del hombre, cómo ve la realidad y como una mujer ve la realidad. La otra es pero representación puede ser
visual puede ser descripción en palabras. Hay que ver qué palabras se usan, ¿no? Eso es lo que conozco mejor que Julia. Tendrías que preguntar por lo de cine, pero ¿qué palabras escoge una persona para representar a otro? Sí. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué palabra viene primero? ¿Qué viene segundo? ¿Qué le digo primero? Pues la señora es vieja, la señora es madura, o la señora es bonita, la señora es inteligente. ¿Cuáles son, cómo se representa? Son las palabras que escoge la persona que está representando. Es cómo se describe la mujer. ¿Qué palabra se usa para describir? Porque las palabras te dan la pista de cómo está formando la imagen de esa mujer. Hay mucho escrito ahí. Te estaba diciendo, aquí tenía un libro de ese tamaño, ¿no? Sobre diferentes ensayos sobre la representación. Porque eso está muy importante, porque como dicen Duby y Perrault, las mujeres siempre han sido representadas por hombres, Sí. no por mujeres. Mujeres no tenían acceso. Entonces, ellos buscaban, ellos desarrollaron toda una red de, como dice la Linda Wagner también, para cada, por ejemplo, una mujer es bonita, entonces hay una serie de palabras que se usa para describirla. Una mujer es fea, otra vez, otra. Entonces hay esos juegos que uno sabe, son como cuentos cortos que inmediatamente son poderosos, tienen mensajes poderosos. Entonces, Sí. por checar, por ir escogiendo cuáles son las palabras que se utilizan para representar una cierta mujer, ya podrás. Entonces, ¿cómo representa a sí mismo? Ese es el problema. Muchas veces no tenemos eso. No Sí. tenemos eso. Por ejemplo, tú no vas a tener como las mujeres en la película que hubieran querido representar a su personaje. Todo tienes fuentes. Entonces, y además lo tienes que conceptualizar. Pero sí, creo que tienes que leer, tener más claro la cuestión. Hay varios artículos sobre, se llama The Male Gaze, Ok. en películas. Ahorita estoy olvidando, es muy Laura Mulvey, se llama Laura Mulvey, Mulvey. Ella escribió sobre The Male Gaze. Ese artículo lo puedo compartir con la profesora María Teresa. No lo tienen, pero es otra clásica, muy, muy conocida, y es respecto precisamente así. Perfecto. Porque Bueno, tenemos la visión de la mujer muy raras veces. sí. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. La verdad es que, y también me llevo esta cuestión de la cultura material, porque como bien dice, está la cuestión de las palabras, pero creo que no había pensado en también ver cómo están vestidas las mujeres en estas películas, y cómo están maquilladas o cómo están como accesorizadas. Entonces, muchas gracias por la recomendación. Le deseo mucha suerte en su investigación. Gracias, gracias. Y muchas gracias, Michelle. Y bueno, Michelle está haciendo las prácticas profesionales con la doctora Julia Preciado, investigando sobre las mujeres electas y el sufragio en el estado de Colima, ¿verdad? Que también es, pues, una investigación muy, muy importante, encontrando datos interesantes. Entonces, creo que Alma, levantaste la mano. Sí, adelante. Sí, levanté la mano. Franci, muchísimas gracias por compartir con este lenguaje tan accesible para todos nosotros tus experiencias, los obstáculos que tuviste
en tu investigación y cómo fuiste tratando de subsanar o de remontar esos obstáculos. Siento que pocas veces tenemos esa capacidad o esa disposición de compartir con otros colegas realmente lo que hay detrás de cada una de nuestras investigaciones. Yo no estoy formando parte del grupo del voto femenino. Yo estoy estudiando desde hace tiempo, pero de manera interrumpida, o sea, lo tomo en ciertas épocas, a un comerciante del siglo XIX de Guadalajara. Y cuando hablabas de el amor, la pasión, la sexualidad, me pregunto en qué indicios pudiste ir tú captando eso de Juana Cata, porque pues es algo muy privado y si su descendiente de 3 generaciones después todavía se apenaba de que fuera hija, digamos, ilegítima, de que no tuviera padre conocido, pues es que todo esto de la sexualidad y la pasión está muy velado y más en las culturas locales y por los preceptos católicos. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo pudiste atisbar algo de esto en tu sujeto de estudio y también comentar que yo todavía sigo sorprendida de que mi sujeto de estudio, al hablar de una de sus enfermedades, prácticamente de la primera que habla, es de la purgación que padeció cuando se trasladó de la Ciudad de México hacia Guadalajara y llegó enfermo de eso. Y he consultado en diccionarios y con mi médico, digamos, de confianza, y todos me dicen que es una enfermedad venérea. Entonces, lo que él escribe, entre lo principal que él escribe son sus memorias dedicadas a sus hijos. Entonces, a mí me deja perpleja que hubiera puesto que se enfermó de una enfermedad venérea, ¿sí? Entonces, bueno, pues te quería hacer este comentario y esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Me acordó del libro de, me voy a olvidar, el autor es un amigo mío, pero es sobre México en el tiempo de cólera. Es un libro en los últimos años que publicó, ¿sí lo conoce? Bueno, conozco estudios sobre la epidemia de cólera de 1833-34, pero sobre todo, bueno, ya hay uno a nivel nacional, precisamente publicado en el CIESAS. Es un libro muy bonito en inglés que publicó este amigo y habla de varias enfermedades, habla de varias cosas. En la época de mediados de siglo hubo una epidemia de cólera muy terrible en 1850, sí. ¿No? También. En el 33 murió, por cierto, el papá de Porfirio Díaz en esa epidemia. En esa de 33, pero en de 50 fue, para Oaxaca murieron 10,000 gentes, así fue muy... Sí, pero es interesante que menciona, no, pero era muy común la enfermedad venérea en el 19, pero súper... Sí, pero contárselo a sus hijos. Sí, bueno, pero era tan común que sí, creo que se
hablaba de eso más, pero ahorita me voy a acordar, de ese libro, pero yo no pude hablar mucho de la pasión o la sexualidad de Juana Cata, lo hablaban los otros. Ahí está, muchas gracias, Guadalupe. No, es Don Stevens, se llama Don Stevens, el autor de Mexico in the Time of Cholera. Yo Okay. hice la reseña, por eso y habla de esa, yo creo que de esa época te va a servir ese libro, pero en fin, no, siempre hablaban los otros de ella, que era, pues, tenía 2 amantes muy conocidos, ¿no? Entonces, que eso la rebaja a una mujer pública. La primera vez que di una conferencia en Tehuantepec, que fue en 2004, la primera pregunta fue un señor que dijo, ¿por qué estás hablando de esa puta? Así me dijo. Que a mí me pues, sorprendió bastante, no había... entonces, esa fue la imagen pero sí lo acerqué en el libro porque Remigio Toledo era su amante y ella vivió con ella y admitió ser su mujer. Y cuando era el jefe político de Tehuantepec en la época de Maximiliano. Y entonces ella chaqueteó en la década de la intervención francesa y habiendo sido y siendo amiga. Y Remigio era enemigo de Porfirio Díaz. Y entonces le andaban, ya después que que se ejecutó a Maximiliano, vino Porfirio al Istmo en busca para derrotar a Remigio Toledo. Era que andaba todavía con fuerzas imperialistas. Y entonces se derrotó a Remigio, se fue a Guatemala y la policía llamó a Juana Cata a declarar en la policía, y es donde ella admitió ser su mujer. Remigio, pero que ya se habían roto, que ella ya no sabía nada de ella. Pero en esa declaración, resulta que no solamente ella rompió con él en 67, pero ella admite, estaba yendo a fiestas y estaba recibiendo hombres a su casa. Siendo una mujer sola, ya le decían doña. Pero me llamó mucho la atención que ella admitió que andaba en fiestas y conoció un tipo y lo invitó a su casa. Y me dijo, yo dije, no, pues que no extrañaba mucho ni a Porfirio ni a Remigio, ya andaban. Entonces ahí di a entender que sí tenía otro lado esta mujer, que no se quedaba en casa. Okay. No pude acercar esa cuestión. Más, yo creo que la persona que dijo eso, que las mujeres deben indagar más en esa cuestión de lujuria y pasión, fue la mujer que había biografiado a Eleanor Roosevelt, y en su biografía reveló que Roosevelt había tenido amante mujer, un amante mujer, ¿no? Sí. Entonces, y eso es un dato muy importante, saber de un personaje así tan importante y cómo afectó a su vida, explica muchas cosas. Entonces, yo hubiera querido tener más, pero no lo logré tener. Pero ustedes que trabajan en el siglo XX, sí, tienen. ¿Verdad? Te felicito, parece un trabajo muy interesante, una investigación muy interesante. Muchas gracias. Bueno, aquí muchas gracias, Alma, por tus comentarios y preguntas. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra colega Julia Preciado, colega de Ciencias Occidente, historiadora,
y que está está a cargo del caso de Colima en el proyecto. Adelante, Julia. Muchas gracias. Gracias, Tere. Pues también como las personas que me antecedieron, te felicito. Fue una conferencia eh, muy entendible, o sea, lo entendimos todo muy bien, muy interesante. Y mi pregunta es, bueno, yo trabajé biografías, pero de hombres, hace algunos años trabajé la biografía política de un gobernador de Colima y después, más recientemente, trabajé en la figura de un arzobispo de aquí de Guadalajara en los años 30 pero este caso lo analicé bajo la perspectiva del estudio de los funerales, o sea que fui del funeral del arzobispo hacia atrás, fue como hacer una biografía al revés del arzobispo, ¿no? Y en estos dos casos, que digo que son hombres los que he trabajado, eh, fue para mí el proceso, yo creo que pude escribir acerca de ellos hasta que sentí que eran ya parte de mi familia, ¿no? Hasta que me adentré tanto en ellos que ellos me acompañaban a comer, me acompañaban a salir. Entonces era como vivir con ellos, ¿no? Incluso cuando alguien me dijo algo del arzobispo, o sea, algo en contra del arzobispo, pues yo me sentí muy ofendida, ¿no? Porque eso no era él y yo sentía que estaban hablando mal de mi familiar, ¿no? Entonces, ese proceso, yo creo que hasta que lo vives ya puedes escribir acerca de la persona. Y me gustaría saber, bueno, dos cosas. ¿Cómo viviste tú ese proceso de vivir con Juana Cata? Y lo segundo es si esas reflexiones o esas pasiones o emociones que sentimos con el biografiado, eso también entran en un libro, o sea, cuando publicas tu libro, ¿entra esa parte emotiva que pasaste con el biografiado? Nada más, gracias. Sí, esa es una muy buena pregunta que siempre se plantea a los biógrafos de hoy. Es, bueno, tu relación con ese personaje, cómo y ha sido ya son 30 años, ¿no? Que ando con Juana Cata y soy admiradora de la fuerza, la energía, la obra de esa mujer, es extraordinaria. Ella realmente fue una mujer excepcional, con todo lo que, ¿y de dónde vino? Ella no aprendió a leer y escribir hasta que tenía 30 años, ¿verdad? Entonces, pero tenía una inteligencia innata, una capacidad para negocio tremendo y invirtió un montón de dinero en Tehuantepec, así quería mucho a su ciudad y a la gente. Ella venía de muy abajo y no lo olvidó, aunque mucha gente la vio muy soberbia después, ¿no? Con su traje, porque todavía ella se dice que andaba de vestido en comparación de andar en agua en el istmo. Y yo, resulta que, bueno, aquí en el seminario, su familia estaba dividida. Ella dejó el chalet, que es un chalet muy bonito, pero tuvo muchos años abandonado, en deterioro, es realmente muy triste. Ya un pintor ismeño lo ha comprado y lo está rehabilitando, gracias a Dios. Y entonces estaban peleando por la casa porque sí lo podían vender bien. Y entonces yo conocí una parte de la familia y fue muy buena onda conmigo y muy generoso, pero entonces la otra parte de la familia, que posiblemente tenían información, pues conmigo no querían tener nada porque hice amistad y hice esa amistad antes que supe de esa división. Entonces llegué a tener una visión. En unos momentos me sentí muy impresionada con
con Juana Cata, pero yo sé, si hubiera yo conocido a Juana Cata, no creo que nos hubiéramos llevado bien. O sea, era una mujer muy rígida, muy severa, muy, muy católica, tenía sus ideas y de ahí no salía, ¿verdad? Y entonces sí, conociendo ese lado de ella, yo dije, pues, siempre pensé cómo sería conocerla, ¿no? Pero sí sentí una necesidad muy fuerte a dar a conocer su historia, porque me sentí que estaba ser rebajada a una amante pasajera exótica indígena y no hay nada de mal de ser indígena, no, pero llamarla indígena era una mujer que los que lo hacían de rebajarla era injusto, porque una mujer que realmente surgió de la nada para hacer una obra, pero una obra que representa el papel de la mujer en la construcción nacional en el siglo XIX. Y el libro en inglés ya está más dirigido a utilizar su vida, como la tuve que cortar tanto, está dirigida a demostrar a través de su persona todas las maneras que las mujeres contribuyeron a la construcción nacional. Y realmente ella es un buen ejemplo. Entonces ya di la vuelta y llegué otra vez a apreciarla, pero sí tienes un love-hate relación de amor y odio con tu, sí, porque a ver, ay, ¿por qué no dijiste eso? ¿Por qué no dejaste eso? ¿Por qué no puedo encontrar esta información? ¿No? Y sí, vives con esa persona por mucho tiempo. Yo ya quiero salir y seguir, pero me interesó mucho en la biografía, la cuestión de la biografía de la mujer y cómo se construye la biografía de la mujer, porque es muy distinto de una biografía de un hombre o las biografías. Y los hombres, los que hacen biografías de hombres, tienen mucho que aprender de las nuevas biografías de las mujeres que se están haciendo, ¿no? Precisamente la dimensión de género. Así, gracias por tu pregunta. Es un tema delicado. Sí, sí, muy buena pregunta, Julia, y tus comentarios también, y me parece que es algo así como que la relación que estableces con tu biografiada o biografiado es como parte de tu familia, que tú lo puedes criticar, pero la gente de fuera no está autorizada en criticarlo, ¿no? Entonces, entiendo muy bien el proceso. Aquí voy a leer uno de los comentarios. Aquí nos están escuchando estudiantes de la Universidad de Guadalajara de nivel licenciatura. Varios o varias de ellas están haciendo las prácticas profesionales en el proyecto, y entonces Andy, que es estudiante de la licenciatura en Historia, Andy Reyes, dice, bueno, No, es Andrés. Andrés Reyes. Sí. Ay, no, pero no había aquí alguien más. Bueno, Andy, bueno, ya Andy está aquí y bueno, sé que Rodríguez, pero aquí está Andrés Reyes y está presente, pues bueno, puedes hablar, Andrés. Andrés Reyes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él, bueno, forma parte del proyecto junto con Marce, que encabezan lo de Aguascalientes, ¿verdad? Y también da muchas gracias por la invitación, por estar en esta conferencia, y dice que sin duda nos ayudará a enriquecer la interpretación de nuestros casos locales, ¿verdad? Y encontrar la pluralidad de la acción de las mujeres. Y Eh, nada más comentarte que me dijo Andrés ahorita que se tenía que salir porque tenía que estar en una reunión, pero que él vivió muchos años en Tehuantepec y le gustó muchísimo escuchar a Franci. Dice, tengo muchas preguntas, pero primero voy a leer su libro. Le dije, bueno. Gracias, Marce. Sí, sí. Se lo voy a conseguir, Andrés, para que lo lea. Sí, y bueno, por supuesto Yo ya que lo tengo. pues, es una de nuestras lecturas obligadas para el trabajo que vamos a hacer, ¿verdad? Y el libro, pues,
pues son dos versiones distintas, la versión en español y la versión en inglés, ¿verdad? Entonces, como que Es otro libro, de hecho, que escribí en inglés o tuve que volver a reescribirlo. sí, bueno, casi, bueno, bueno, no sé, ahí pensarás después si nos quieres compartir algunas partes, aunque está en proceso de publicación, ¿verdad? Pero si gustas compartirnos, pues nosotros encantados de leerte, ¿no? Y bueno, pues creo que hemos estado hablando principalmente mujeres, hay hombres en el proyecto, sería bueno pues saber, escuchar qué nos dicen los hombres. A ver si están presentes. Gracias. Bueno, yo he tenido la fortuna y la dicha de acompañar en este proyecto maravilloso y agradezco mucho la invitación porque me permite abrir mi panorama y poder entender y comprender cómo en el proyecto puede tener un impacto, sobre todo de alguna persona en lo particular y en el caso escrito por un hombre. Les digo muy breve el caso de un municipio de Iztahuacán en el cual se está haciendo la investigación. Es un municipio pequeño y solamente ha tenido una presidenta municipal interina, que llegó al interinato por el fallecimiento del titular, del propietario, y el suplente decide declinar a entrar a fungir como presidente municipal interino y solamente ha tenido una presidenta municipal interina que era regidora en todo el tiempo desde que en Colima es posible que una mujer pueda presidir o que sea votada. Y hay un caso de es decir, no es que no haya habido candidatas a presidentas municipales, sino que solamente ha tenido una. Y ella, que yo la conocí, en paz descanse, ya falleció, fue postulada por el PRI, fue postulada por el PAN, fue postulada por el Verde. En todas las ocasiones llegó en una segunda posición como regidora, pero nunca pudo llegar como propietaria. Y ahora que estaba escuchando yo la conferencia magistral, me dieron ganas de escribir sobre ella en este municipio pequeño, justamente cómo le ha sido impedido llegar a ser propietaria presidenta, pero sí como regidora durante varios momentos. Así que muchas gracias. Pues Sí, qué bueno que se anima, ¿no? sí. Y bueno, Paco Pérez Medina, el que acaba de hablar, está trabajando junto con la doctora Julia el caso de Colima, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, colegas, quienes están en la audiencia, si gustan hacer otra pregunta más, un comentario más. ¿Eh? Eduardo. Eduardo, sí, Eduardo, adelante. Eduardo Camacho es colega que participa también en el proyecto, ¿verdad? Y bueno, si quieres, pues contextualizar un poquito más, adelante, Eduardo. Sí, gracias. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, primero, doctora, muchas gracias por la conferencia. Para mí sí es un reto este trabajo porque yo sí he tratado de alguna manera una biografía. Mi tesis de doctorado fue sobre una región, pero se centraba mucho en un personaje, en un sacerdote. Y ahora, de hecho, sí estoy haciendo una biografía en forma de otro sacerdote. En este caso me interesa ver eh, sacerdotes católicos sociales que hayan trascendido la guerra cristera y cómo se adaptaron a las nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Es decir, qué tanto obedecieron a sus autoridades, qué tantos conflictos tuvieron para adaptarse, qué tanto tuvieron que cambiar el discurso para que ya no fuera tan incendiario, etcétera, ¿no? Pero ya en relación al proyecto sí tengo un reto porque no he hecho biografías de mujeres y además lo que yo pretendo hacer es más bien un conjunto de varias mujeres. Me quiero centrar en las mujeres de las comunidades rurales que accedieron a cargos de elección popular en los municipios, particularmente regidoras, y ver cómo se da ese proceso de partir de su comunidad rural hasta llegar, digo, a un municipio pequeño, pues, pero que de todos modos representa
eh, pues digamos, un ascenso social y un reconocimiento y una actividad política. Eh, no sé cómo me va a ir porque tampoco es una biografía en toda forma, eh, porque no voy a tratar toda su vida, sino, aunque considere toda su vida, nos vamos a centrar en su papel como, pues su papel público, ¿no? Político en la regiduría, cómo llegó a ella. Entonces, pues me voy a enfrentar al reto hasta que empiece a hacer las entrevistas, ¿no? Que ya están agendadas, por cierto. Nada más eso, gracias. Ah, bueno, qué interesante. Le deseo mucha suerte en ese. Gracias. Eso es un cambiazo, ¿no? Desde los sacerdotes. Así es. Pero de todas maneras ya se acerca desde otro punto de vista, otra visión, pero sí, veces más Prosopografía. dice eso, pero, Sí. más un estudio colectivo, pero otra vez le ah, sugiero que toma muy leer entre líneas, saber cómo se representan estas en los medios masivos, ¿no? Sí. Y cómo se representan ellas a sí mismas y comparar, ¿no? Para ver, porque es muy difícil, es esta cuestión de self-fashioning, ¿no? De cómo se presenta uno a sí misma, hay que tomarlo en cuenta porque es su parte Ujú. de su subjetividad. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo me gustaría. Sí, muy bien, Mile, adelante. Bien, pues muchas gracias, Franci. Para mí fue un placer escucharte. Si bien yo he trabajado durante muchos años la historia de las mujeres en la política del siglo XX, principalmente en Jalisco, pero para el doctorado las mujeres priistas a nivel nacional. Para mí también es un reto en este proyecto, en esta fase del proyecto, es entrar a la cuestión de las biografías, porque si bien yo he entrevistado y he elaborado trayectorias tanto de vida como políticas, no me había metido a la cuestión del giro biográfico. Entonces fue muy sugerente escucharte porque me dio como varias pistas para tratar de cómo estructurar la biografía de esta primera presidenta municipal de Jalisco, de la que no se encuentran muchas fuentes, pues. Y yo logré entrevistar hace como 15 años para mi tesis de maestría a la sobrina de esta primera presidenta municipal, pero ella no tenía más que algunas fotos, que ahora son súper valiosas, y una semblanza que ella hizo de su tía. Pero obviamente pues estas son fuentes sesgadas por como la visión que tiene la sobrina de su tía, ¿no? Actualmente logré contactar al cronista de la población y también es como otra representación, ¿no? Otra idea de lo que se tiene de ella. Y por eso comentaba al principio que sí es diferente y más difícil, yo pienso, tratar de reconstruir a partir de la falta de fuentes, ¿no? Y entonces, ahorita lo que traigo con lo que tú comentabas es, ¿cuál es esa pregunta clave que de dónde agarrarse para poder, engarzar todos los elementos que uno logra encontrar de diferentes lados, ¿no? Y quizá en mi caso, y que tiene relación también con el proyecto, podría ser esta cuestión de la invisibilización o por qué no se habla de ellas cuando fueron importantes. Porque ella fue la primera presidenta y no hay tanto a nivel fuentes oficiales como fuentes locales o en el informador algo que hable sobre esto. Entonces, me fue muy sugerente, nada más era el comentario. Ay, muchas gracias. Ojalá siempre es tan difícil las mujeres cuando no hay fuentes, ¿no? Hay que buscar por todos lados, pero cositas, ¿qué vestido llevó en este círculo de prensa o algo así? O qué vestido llevó para su inauguración? ¿Cómo se está representando a sí misma, no? Eso, otra vez la cultura material puede dar algunas ideas. Muchas Pues gracias, Marcelo. a todos y todas les deseo mucha suerte. Es emprender un trabajo
y sí, precisamente como dijo Julia, te desarrollas una relación con el personaje o tus personajes y, y vives con ellos, no se van, hasta soñaba con Guanacaste, ¿no? Entonces, pero ya estoy trabajando sobre cuestiones de mujeres en las guerras del siglo XIX. Entonces, porque su trabajo como espía me interesó muchísimo. Me tuvo que empezar a estudiar las mujeres como espías y este, ya agarré otro tema. Pero seguiré siempre con Juana Cata. Yo creo que no, uno vive con ellos, sí. Sí, no les gusta que a otra persona los critica. Pero espero que haya servido de algo. Muchas gracias a todos y muchas gracias por escucharme. Ha sido un placer, siempre es un placer. Me gusta mucho Guadalajara. Es una ciudad muy bonita y he tenido experiencias muy bonitas ahí. Así, pues les deseo todo bien con el proyecto porque es un proyecto genial. Les agradezco, todos les vamos a agradecer la base de datos y, y los trabajos que salen de eso porque van a ser visibles a las mujeres. Pues mira, Francia, aquí en los comentarios, Cande Ochoa, que es parte del proyecto, dice un gusto y esperamos conseguir tu libro a la brevedad. Giselle también dice que muchísimas gracias por la valiosa plática, doctora Franci, y a su vez, bueno, es eso. Entonces, creo que para las y los que formamos parte del proyecto colectivo y del seminario de la exclusión a la paridad electoral, como dicen en la biografía, ¿no? Esta sesión ha sido como un turning point, ¿verdad? Un gozne para la escritura y la investigación, la búsqueda de fuentes, el análisis de estas fuentes y cómo podemos escribir. Y nos llevamos de tarea lo que tú nos has sugerido, Franci, de cómo analizar el análisis de género, ¿verdad? Y cómo el análisis de género pues transforma el campo de la historia, las grandes narrativas y también las narrativas locales, ¿verdad? Y familiares, y que nos ayuda a formular nuevas preguntas y reformulando la manera en que se escribe la historia de México. Y como me encantó, como lo dijiste en algún punto, ¿no? De que sea una historia más inclusiva, más democrática y más humana, ¿no? Entonces, pues nos llevamos de tarea, pues muchas de las cosas que nos has comentado. Y pues queremos continuar dialogando contigo, ¿verdad? Esperamos que no sea la primera vez. Y por supuesto, bueno, sé que varias personas ya tenemos tu libro en español, ¿verdad? Pero pues sí, queremos ahora leer la otra versión que llevó 5 años de reflexión y de reflexión muy cercana, casi semana con semana, con nuestra querida pues Mary Kay Bond, ¿verdad? Que ella, cuando empezó el proyecto de Nada más de Jalisco, pues Mary Kay nos hizo también preguntas muy incisiosas, ¿verdad? Muy importantes, ¿verdad? Que hemos tratado de ir contestando pues a lo largo de la investigación. Entonces, pues yo creo que pues todos abrimos el micrófono, ¿verdad? Para darle a Franci un caluroso abrazo, un caluroso aplauso y un abrazo a la distancia por esta gran generosidad de compartir sus conocimientos. Gracias a todos. Un placer trabajar con ustedes. Sí. Bueno, y te haremos llegar tu constancia, Franci. Un gusto, un abrazo muy fuerte para ti y también un abrazo a los colegas y a los estudiantes que se conectaron y a los colegas de la Universidad de Guadalajara, a Meche, a Lupita, ¿verdad? Y demás personas que aquí vemos, ¿no? Un gusto y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bye, bye.
Bye. Bye.